¿Qué programa? Realmente nos ha desafiado ver todos estos muchachos, nos desafían. A usted, a mí, que quizás ha transcurrido un tiempo y uno piensa, no, ya está todo planteado. No, mire, tiene mucho por delante, mucho camino te resta. Es un gran desafío salir de la zona de confort, de la comodidad, esa zona donde nos sentimos seguros y avanzar hacia lo que Dios nos plantea. El libro de Deuteronomio, en la Biblia, capítulo 32, desde el verso 10 al 13, voy a leer. Dice, le halló en tierra de desierto, lo trajo y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor y lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová les guió y con él no hubo Dios extraño. Mire este versículo, especialmente el versículo 11. Como el águila que excita su nidada y revolotea sobre su nido y extiende sus alas. ¿Sabe qué? La realidad es que la Biblia tiene figuras que de pronto representan al cristiano. Dice, es como esto. Y muchas veces Dios nos llama como ovejas, por ejemplo. Nos identifican con el pez, que muchos tienen prendedorcitos o cadenas, donde está la figura del pez, ¿no? El pescador de hombres, los pescadores, entonces nos identifican con los peces, pero también nos identifican con el águila, como acá este versículo nos está hablando acerca del águila. Entonces dice, ¿cómo? Dice, el águila excita su nido, el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así el Señor excita nuestra vida, revolotea sobre nosotros y nos ayuda a dar ese salto, a despegar, dice, y te lleva sobre sus plumas. Cuando el águila está para depositar, ¿no es cierto?, tiene sus polluelos, sus aguiluchos, ¿no es cierto?, cuando va a poner los huevitos, dice que el águila hace un nido de más o menos unos 2 metros. Es algo grande, no es algo pequeño, porque ahí tienen que entrar todos los polluelos. Entonces, ¿y qué hace? Pone todas las ramas, construye ese nido, pone todas las ramas fuertes, lo hace muy firme, lo pone en las grandes alturas, libre de todo depredador, donde ninguno puede llegar, es un reaseguro para sus pichones. Entonces, hace el nido con las ramas fuerte, pero luego se saca plumitas de su pecho, el águila, y pone todo sobre esas ramas, sus plumas, de tal manera que eso queda como un acolchado, que sea cómodo para sus polluelos. Entonces, cuando nacen los polluelos, tienen todo ese confort en su nido. Están bien cuidados, bien acomodados, bien cómodos, bien abrigados, bien cómodos, con las plumas de su mamá que se la ha sacado de su pecho y hace como un colchón para los polluelos. Luego es ella la que busca para alimentar a sus polluelos. Ellos en ningún momento
se mueven de su nido. La mamá va y les trae el alimento hasta que llegan, están listos cuando tienen un tamaño más o menos adecuado. Entonces, ¿qué hace la mamá? Dice, es hora de salir de la comodidad. Así hace el Señor con nosotros. Cuando primero excita nuestra vida, revolotea sobre nosotros y nacemos a esa nueva vida. Aceptamos a Jesús, que si el Señor nos inquieta, algo pasa en nuestra vida, como usted quizás en este programa, está escuchando este programa y algo el Señor está excitándole, está revoloteando sobre su vida, de tal manera que lo despierta. Acepta a Jesús, porque es nuestro deseo que usted en este día le diga al Señor, perdona mis pecados. Señor, creo que tú moriste en la cruz por mí, te recibo en mi vida. Y comienza y nace a una nueva vida, porque esto es lo que produce. Cuando usted acepta a Jesús por la fe en su corazón, quiere decir, usted escucha el mensaje. El Señor dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les voy a dar el descanso. Porque dice el Señor, no hay ni siquiera uno bueno, todos pecaron. Necesitamos aceptar a Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y Jesús murió en la cruz, Él pagó lo que tendríamos que haber pagado nosotros. Él lo pagó en la cruz, Él murió por nosotros. Si nosotros creemos en el accionar de Jesús en la cruz, lo recibimos y decimos, te recibo en mi vida, usted es libre, es salvo, viene a una vida nueva. Así los polluelos, así los hijitos del águila llegan, nacen a esa vida nueva. Entonces tienen en su nido todo el confort y su mamá los alimenta. Así es el Señor con nosotros. Tenemos, cuando aceptamos a Jesús, tenemos todo el confort. Estamos cuidados de todo, como esas alitas que forman el nidito, como un colchón en el nidito. Así nosotros estamos cuidados por el Señor. El Señor nos alimenta por su palabra, nos provee de todo fácilmente. Recibimos y decimos, qué extraordinario, está todo resuelto por Dios. Pero tengo algo que decirle. Ahí no terminó. Cuando llega el momento que los aguiluchos empiezan a tomar una dimensión en su vida, empiezan a crecer, la mamá dice, se terminó la comodidad. Se terminó. Ya no hay más comodidad. Hay que empezar a crecer. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dice, bueno muchachos, se terminó la comodidad, es hora de crecer, es hora de marchar, es hora de aceptar los grandes desafíos que hay para nuestra vida. Y entonces, ¿sabe qué hace? La mamá le quita todas esas plumitas que le había puesto de confort para que esas ramas no le pinchen, y entonces le saca todo eso y se terminó la comodidad, porque todas esas ramas comienzan a incomodar a los polluelos. Entonces, dice, ya se terminó, ya ahora es hora ahora hay que crecer, dice la mamá. Entonces, ay, que le empieza a molestar y entonces salen de esa comodidad y están listos para avanzar. Y entonces, ¿qué pasa? Comienzan a tener contacto con esas ramas que le dañan, que no son cómodas, que pinchan, que molestan. Y tratan de buscar aquella comodidad, pero ya no está. Así el Señor con nosotros. Comenzamos a tener contacto con las dificultades. Probablemente comenzamos a tener algunas pérdidas. Pérdida de pronto a lo mejor de un trabajo, de algún ser querido que partió a la presenciación, alguna situación que hace que tengamos ahora contacto
con aquellas cosas que nos empiezan a incomodar, empiezan a pinchar nuestra vida, parece que nos va a dañar. Pero el Señor dice, bueno, estamos creciendo, es tiempo de crecer. Entonces la mamá águila dice, ahora es tiempo de volar. Ay, ay, ay. No solamente aparecen entonces las incomodidades, eso que comienzan a pinchar y nos duelen y decimos, ¿qué pasó? Si antes tenía todo, estaba todo resuelto, ahora yo tengo que ir y descubrir al Señor y tengo que buscar en la palabra. Y Dios dice, se terminó, ahora hay que ir hacia la madurez espiritual. Ahora Dios te dice, muchacho, muchacha, es hora de marchar, es hora de volar. Entonces, ¿sabe lo que hace el águila? Toma a sus aguiluchos y los lanza al precipicio. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Esa mamá que los había cuidado, que les había puesto todo el confort, parece tan mala, parece tan injusta. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Que lanza sus aguiluchos al vacío. ¿Cómo es posible? Pero usted ve el aguilucho que cae, 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 y cuando está por estrellarse contra la piedra, inmediatamente el águila va y la pone sobre sus alas. Y lo hace una y otra vez, hasta que el aguilucho comienza a extender sus propias alas y se da cuenta que puede volar en las corrientes, en las corrientes que se producen en las alturas. Y descubre un nuevo mundo, descubre una nueva etapa extraordinaria en su vida. Ya pasó a una etapa en su madurez. Así el Señor hace con nosotros. De pronto dice, bueno, muchachos, a volar. Y te pone desafíos, desafíos que parece que te vas a estrellar contra la peña, que vas a morir. Inclusive a veces estás sintiendo como, me llegó la hora, voy a morir, no puedo. Y es cuando te lanza ese vacío que se produce dentro tuyo, cuando caes al vacío, eso que se produce dentro tuyo es una experiencia, parece aterradora. Y vos decís, ¿cómo Dios puede ser tan injusto? ¿Cómo Dios que me protegió hasta aquí? ¿Cómo Dios que me dio, que me alimentó, que me guió, que me enseñó, que me alimentó con la palabra? Ahora tengo que estar buscando la palabra y y tengo que trabajar y tengo que buscar y tengo que comenzar a buscar mis caminos y ya parece que me voy a estrellar. Pero cuando parece que te vas a estrellar, sentís ese vacío en tu ser interior, sientes la mano poderosa de Dios, las alas de Dios, levantándote una vez más. Y entonces te das cuenta que una nueva experiencia hay en tu vida, que has dado otro salto en tu vida espiritual, que estás creciendo en tu vida espiritual, que estás yendo hacia esa madurez, un salto. Ahora es el momento. Así es nuestro Dios con nosotros. Ahora vamos a algo más. Luego que comienzas a volar, comienza lo que se llama la velocidad. Y vas a ver que el águila, cuando comienza a volar, dicen que alcanzan unos 120 kilómetros, casi el límite de los autos, digamos que más comunes, es el límite de velocidad, ¿no es cierto? Bueno, el águila llega a 120 kilómetros en su velocidad. Entonces hay un texto interesante, cómo el Señor nos lleva
a esas alturas y nos lleva entonces a una velocidad. Es interesante el libro de Amós, trae un texto muy, Amós capítulo 9, verso 13, tenemos varios textos, pero que nos llevan a esa velocidad, a esa aceleración. ¿Por qué digo a esa aceleración? Porque hay un salmo también que Dios nos habla acerca de la velocidad, interesante. Por ejemplo, el Primera de Reyes, capítulo 18, verso 44, dice, déjeme leerle, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo, ve, y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nube y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías llegó antes. Corrió y llegó antes. Quiere decir que llega un momento en tu vida espiritual que vas a la velocidad. Entonces tienes una velocidad tal que puedes llegar antes en esa revelación. Quizás lo que a otros les lleva mucho tiempo, a lo mejor lo que en un momento de tu vida, en tu crecimiento espiritual, te llevó años, de pronto, ahora en este nivel de madurez, en pocos días o en pocos meses, lo alcanzas, lo comprendes, lo puedes ver. Elías dice que corrió a una velocidad tal que llegó antes que el otro que iba en el carro, y él iba a pie, pero la velocidad del profeta Elías fue tal que llegó a tiempo, llegó antes. Y entonces en ese nivel de tu vida espiritual vas a llegar rápidamente a ese conocimiento de Dios y vas a poder transmitir a tiempo a otros, porque tú conoces, tú puedes llegar y llegas rápidamente y lees la Escritura y rápidamente captas lo que Dios está diciendo, lo que Dios está haciendo, lo que va a acontecer. Dice, veo como la palma de la mano, y corre, él ve y luego corre, tiene velocidad. Y por último, tiene visión. Usted llega a un momento en su crecimiento espiritual que alcanza una visión. Dicen que las águilas tienen su desarrollo visual extraordinario. Yo no voy a explicar ahora los detalles que tiene el águila en los ojos. Tiene como unos pinchos que hace una visión determinada, que en la altura él puede ver lo que está más abajo y puede hacer foco y verlo como si lo estuviese viendo cerca. El águila tiene una visión prodigiosa, extraordinaria, y entonces por más que la presa esté escondida entre las ramas, él la puede ver. Es impresionante. Bueno, cuando nosotros llegamos, cuando usted llega, da ese otro salto, usted ya alcanzó velocidad y ahora usted va al próximo salto, el próximo crecimiento, y es que tiene visión. Y Dios le da visión y Dios le muestra. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, porque aun cuando el hombre no lo puede ver, Dios ya lo ve con claridad, porque el ojo de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Así, cuando llegamos a la altura
La Biblia dice hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Cuando llegamos a la altura, a ese crecimiento espiritual, tenemos esa visión que trasciende el tiempo y el espacio. Es interesante porque el Señor habla del águila y dice acá en Deuteronomio, y habla de las generaciones futuras, y dice, yo voy a excitar las generaciones futuras y voy a revolotear sobre ellas, las voy a poner sobre mis alas y les voy a desafiar a que vuelen y crezcan y lleguen a la madurez espiritual. Déjeme decirle, entonces, por eso la Biblia te compara a ti y a mí con el águila, porque cuando alcanzas las alturas espirituales que acá Deuteronomio nos está desafiando y está desafiando a las generaciones futuras, pero nos está desafiando a nosotros hoy. Le está desafiando a usted y sé que muchos están siendo desafiados en este tiempo. Créame, fíjese que cuando Pedro, lleno del poder del Señor, cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, dice, los ancianos tendrán visiones. Está hablando de ancianos. Los está desafiando a los ancianos. Porque Dios está viendo a través de tiempo y espacio. Está diciendo, en esos tiempos, los ancianos serán desafiados, los niños serán desafiados, los jóvenes serán desafiados. La iglesia de Jesucristo será desafiada. Y entonces, Dios te dará velocidad, te dará visión y también te dará renovación. Aleluya, renovación, porque recién el muchacho nos estaba describiendo un poquito cuando nos dibujó el águila y dice, cuando ya llega a su madurez, cuando ya está grande, digamos cuando ya está anciano, se da cuenta que ya no puede y quizás no le dan las fuerzas y piensa, no tengo las fuerzas para ayudar a los más jóvenes. Entonces, ¿qué hace? Se retira y lo primero que se retira unos 5 meses y lo primero que hace es quitar su pico. Al tiempo y las uñas se las quita, tan viejas, ya no puede. Ya no le sirve. Tiene que renovarse en el espíritu. Tiene que renovar su vida porque falta todavía. Cuando le dice al profeta, un largo camino te resta. Ay, estoy escondido acá. No, salí de ahí, porque un largo camino te resta. Pero vamos a prepararnos. Y entonces, ¿qué hace? Saca el pico, saca las uñas, espera que crezca ese pico. Cuando ese pico creció, cuando crecieron las uñas, él comienza a sacarse esas pesadas plumas que ya están viejas. Y vuelven a salir las nuevas. Y ya está listo. Y dice que duran más tiempo. Duran mucho tiempo más las águilas. Entonces, dice que duran bastante más. Entonces, esto me hizo acordar a Abraham. Abraham dice que ya tenía 100 años. Y dice que 100 años de edad tenía Abraham. Dios probó, Dios restauró su cuerpo y fíjese que dice que Sara murió a la edad de 127 años. Es decir, que a los 137 de Abraham, porque Abraham ya le llevaba 10 años. Así que calcule, él tiene hijos. Y luego él se vuelve a casar cuando muere su esposa y tiene más hijos. Es un anciano. Quiere decir, él está proyectándose hacia generaciones futuras. Porque él se renovó en el Señor.
Dios renovó su vida. Él fue a otra dimensión. Él renovó su vida. Así que Dios nos desafía como hijos de Dios a alcanzar, a volar, a alcanzar velocidad, a tener visión y a restaurarnos. Crecer en el Espíritu te desafía el Señor en este día. Crece, avanza, marcha, porque un largo camino te resta. Te bendigo en el nombre de Jesús y oro por todos aquellos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, avancen porque hay más para ti. Dios está mirando tu vida y Él te da esa visión para que veas, para que puedas ver hacia adelante y te desafíes. En el nombre de Jesús, te bendigo. Hay mucho para ti. Sí, Dios te ama. Dios tiene misericordia de ti. Levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha llegado para ti. Te bendigo con todo mi alma, todo mi corazón. Oro al Padre Eterno que te dé este crecimiento espiritual. Ahora mismo comience este desafío. Y nos despedimos hasta un nuevo programa. Chao.